Iñaki Gabilondo. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Y ahora que el mundo del deporte mira ya a las Olimpiadas de Tokio del 2020, el presidente del gobierno español en funciones ha aprovechado la ocasión para hacer un paralelismo con la situación política del país. Ha dicho Mariano Rajoy en una entrevista radiofónica que no está claro si para el año 2020 España tendrá un nuevo gobierno. El Partido Socialista tiene fijada una posición, no 15, no tiene una y si no, y entonces, no, una posición. Y no es un no revanchista, no es un no personalista, es un no que tiene razones éticas, políticas, ideológicas. El documento que estamos tratando de construir de forma conjunta recogerá todas esas medidas y condiciones que yo les decía que facilitarían o posibilitarían que Ciudadanos votara afirmativamente al proceso de investidura del señor Mariano Rajoy. Estamos en el camino correcto. Ahora mismo no existe ningún obstáculo insalvable que impida poder llegar a un acuerdo, pero sí es evidente que existen puntos donde todavía tenemos que seguir avanzando. A diferencia de otras fuerzas políticas como Ciudadanos, sí estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a hablar de cambio en las políticas de Estado sociales, en la LOMCE, en la reforma laboral, en el sistema de pensiones y en el sistema de financiación autonómico. Nosotros creemos que Pedro Sánchez podría ser presidente del Gobierno con un apoyo parlamentario que genere más simpatías que Mariano Rajoy. Por lo tanto, efectivamente sí. Hay que decir que es falso la idea de que hay que elegir entre Mariano Rajoy o elecciones. Es un falso dilema, no es correcto, no es cierto. Es verdad que en el futuro yo creo que hay que entender la política de una manera mucho más abierta de lo que se ha entendido en España, por supuesto que sí. Y yo creo que lo lógico y lo normal es que hayan gobiernos de coalición, gobiernos que tengan miradas diferentes. Y es que además el señor Rajoy parece que no se haya enterado de que tiene solo 137 diputados, que por tanto no puede gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Esa es la primera cuestión. El señor Rajoy ha pensado que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta y se ha equivocado. El señor Rajoy ha equivocado absolutamente el diagnóstico y la solución, porque ha pasado mucho tiempo, muchos meses ya, y no es posible que continuemos en este estado de cosas. Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Fish are jumping on the continent side. Your daddy is rich, maybe, and your mama is good looking, but won't you hear another song? So let's change. El sonido de las chicharras, que lo he elegido para ponerle marco también a estos programas veraniegos, pero ya me empiezan a resultar un poco incómodas. Resulta que yo tenía una chicharra al lado de la ventana. Y claro, al principio suena muy gracioso lo de tener la chicharra al lado, pero luego resultan verdaderamente molestas. Muy buenos días, pero está muy bien porque ¿sabéis qué va a pasar? Que hoy se está anunciando uno de los días más calurosos del verano, o uno de esos días calurosos, verdaderamente calurosos del verano. Hay alertas por todo el país, así que piden, en fin, las recomendaciones clásicas en estas situaciones, así que creo que nos vamos a hartar de escuchar a las chicharras. Por cierto, ¿habéis visto las chicharras alguna vez? El otro día la descubrí, estaba en un charquito, la pobre había tenido ahí un incidente. Es una especie de moscardón gigante, pero gigante como un puño, es una cosa exagerada. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera un día más en estos programas, en un horario un tanto diferente al que nos tiene acostumbrados La Cafetera, a las 10:30 de la mañana, pero claro, es mes de agosto.
y el mes de agosto pues invita a descansar, dormir hasta tarde aquellos que podáis, en fin, a estirar los días. Pero bueno, aunque es agosto, muchos de vosotros estáis sumándos a la compañía cafetera. Gracias, Kerrichan, muy buenos días. Fernanda, Alicia en Marea, Ángel García, Virginia Rodríguez Ubelán, Manel Grimal, Jap Balfri, María Loto, Cristóbal Morera, La Letra Escarlata, Ana Livia, tantos y tantos amigos y amigas que se incorporan a esta hora al programa. A pesar de, como digo, de este cambio de horario, Diego Arranz, Praxedes Caballero, Deloane, Lacasito Rojo, Enfermeros Alesa, Elena Noruega, Ana, Raúl Lucha de Clases. Hoy hemos elegido un hashtag para el cual nos ha ayudado Enfermeros Alesa. El hashtag es #la cafetera pueblos vacíos. La cafetera pueblos vacíos. Y todo parte de algo que os contaba ayer. Descubrir cómo se está despoblando el centro del país, cómo la gente se está marchando a las ciudades, a pesar de ese espejismo que tuvimos de la gente regresa a su pueblo, pero las dificultades que tienen los pueblos de interior para sobrevivir al largo invierno. Y vamos a hablar de eso un poquito hoy, vamos a reflexionar sobre eso, porque, claro, muchos de vosotros estaréis o habréis pasado algunos días en los pueblos de este país, porque muchos acudimos en verano a ellos, pero luego llega el invierno. Así que, ¿qué necesidades tienen? Vamos a hablar con Alberto Salesa, es oyente de este programa, Enfermero Salesa, que no solamente ha elegido el hashtag, también me estuvo ayudando como estuvo haciendo de Cicerone, descubriéndome por ahí, por las tierras del maestrazgo, algunas cosas maravillosas. Luego hablaremos con él. También tenemos que hablar de pactos políticos, tenemos que ver en qué situación se encuentra nuestro país en este momento, en esa pausa sostenida, en esa situación de indefinición permanente, de ambigüedad constante, donde ningún partido político quiere definir con precisión qué es lo que pretende hacer. Tenemos una sesión de investidura la próxima semana, el día 30, martes 30, sesión de investidura de Mariano Rajoy, primera sesión de investidura. ¿Qué pasará a partir de allí? ¿Qué pasará a partir de entonces? En fin, muy buenos días a todos, un saludo muy especial para quienes escuchan este programa desde fuera del país, a nuestros expatriados, nuestros emigrantes, gente que tuvo que dejar un día a España y que incluso en agosto algunos están de vuelta por aquí y me dicen, yo soy un expatriado que se encuentra de turismo por España. Un abrazo muy fuerte, muy especial a todos vosotros, a todos los que escucháis el programa desde fuera del país. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia. Te encuentras en los límites de Sherwood, no estás sola. Shining over the whole city. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting. Y antes que hablemos de eso, me vais a permitir, antes de que hablemos un poco de la situación de los pueblos, la despoblación, los pueblos de interior, las dificultades, los retos por delante, los privilegios que tienen también, porque algunos de estos lugares se encuentran en espacios, en marcos verdaderamente maravillosos. Así que, bueno, antes de que hablemos de eso, vamos a hacer un pequeño repaso también a la actualidad de nuestro país, porque os decía, digo, esta situación, esta sensación de ambigüedad, de dificultad por saber qué van a hacer los partidos políticos ante Mariano Rajoy. Esta mañana ponía un tuit por algo que me ha llamado mucho la atención, porque es verdad que se está culpando mucho a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, sobre la situación de bloqueo que vive este país, pero lo cierto es que el que tiene bloqueado el país verdaderamente es Mariano Rajoy, porque si no tiene respaldo para ser investido, lo que debería hacer es marcharse a su casa, retirarse.
pero han conseguido, con enorme habilidad, que todas las culpas queden enfocadas en la oposición política, ¿no? En los rivales políticos. Y parece que la culpa es de el Partido Socialista, parece que la culpa es de Podemos, bueno, por extensión, Ciudadanos, aunque Ciudadanos parece estar dispuesto a hacer cualquier cosa porque Mariano Rajoy consiga el gobierno. Pero sea lo que sea, lo cierto es que el que no está consiguiendo el respaldo para ser investido es Mariano Rajoy. La responsabilidad debería pivotar en torno a él, ¿no? Claro, no ayuda mucho tampoco la permanente ambigüedad del Partido Socialista, porque estábamos escuchando, por ejemplo, a Emiliano García Paje de unas declaraciones al periódico El País. Allí dijo que debería haber un comité federal para analizar si se ratifica en su resolución, aquella que dijo que no iba a pactar, que no iba a permitir el gobierno de Mariano Rajoy, o si, decía Emiliano García Paje, si pone actualidad al texto aprobado en diciembre, ratificado en julio. Lo que estaba era apostando para que dicha reunión de la dirección o del mismo Pedro Sánchez pusiese encima de la mesa una propuesta. Es decir, que pudiera reestudiar su negativa al PP, ¿no? Claro, cuando hablamos de ambigüedad, hablamos, por ejemplo, de las palabras de Chimo Puig. Ayer insistió que efectivamente la culpa es de Mariano Rajoy. Pero cuando alguien le preguntó, dijo, hombre, sí, deberíamos pensar en las coaliciones, que quizá este no sea el momento, pero... Así que cuando escuchamos al Partido Socialista siempre hay un pasito para adelante y un pasito para atrás. Es verdad que en el futuro yo creo que hay que entender la política de una manera mucho más abierta de lo que se ha entendido en España, por supuesto que sí. Y yo creo que lo lógico y lo normal es que hayan gobiernos de coalición, gobiernos que tengan miradas diferentes. Y es que además el señor Rajoy parece que no se haya enterado de que tiene solo 137 diputados, que por tanto no puede gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Esa es la primera cuestión. El señor Rajoy ha pensado que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta y se ha equivocado. El señor Rajoy ha equivocado absolutamente el diagnóstico y la solución, porque ha pasado mucho tiempo, muchos meses ya, y no es posible que continuemos en este estado de cosas. Así que es difícil saber qué es lo que ocurrirá cuando veamos esa primera sesión de investidura. Dio la impresión ayer de que el Partido Socialista insistía en que da igual si se trata de una primera o una segunda sesión de investidura, que el PSOE votará que no en todos los casos. Hoy lo recojo en diversos periódicos. Dice, por ejemplo, La Razón: Sánchez mantendrá el bloqueo a Mariano Rajoy en una segunda investidura. Descarta convocar un comité federal tras las elecciones vascas y gallegas. Dice La Razón. Porque ayer es verdad que Óscar López fue bastante contundente en su planteamiento. El Partido Socialista tiene fijada una posición, no 15, no tiene una y si no, y entonces, no, una posición. Y no es un no revanchista, no es un no personalista, es un no que tiene razones éticas, políticas, ideológicas. Aunque paralelamente, por cierto, nos hemos enterado de que Ciprià Ciscar todavía no ha tomado... ¿Sabéis que una diputada renunció a principios de agosto, entonces se ha quedado una vacante como diputado que tiene que ser nombrado ahora y se ha elegido a Ciprià Ciscar? Pero todavía no ha tomado posesión de su acta de diputado. Se está viendo cuál es la fórmula que se emplea, pero ya hay quien cree ver en esta operación una jugada para, teniendo un diputado menos, facilitar que PNV, Ana Ahora Más, Coalición Canaria, etcétera, etcétera, y Ciudadanos puedan darle el apoyo a Mariano Rajoy. Y así el número de diputados del PSOE sería insuficiente para evitarlo. Así que hay quien cree, y lo podéis buscar en internet, Cuarto Poder, un blog que llegó a hablar incluso con Ciprià Ciscar. Hay quien cree que aquí hay una 13-14 muerta, hay una jugada para que Ciprià Ciscar no tome posesión de su acta como diputado hasta que no se produzca esta sesión de investidura, y así el Partido Socialista no tendría que votar a favor ni en contra ni abstenerse, sino que tendría ahí una fórmula que podría emplear. Bueno, no sé, la verdad es que efectivamente, como dice Ángel Trianero, dice Ciprià Ciscar, dice, pero por Dios, la regeneración del PSOE pasa por Ciprià Ciscar, el cambio viene por Ciprià Ciscar, pero más allá de eso, aunque decían, había algunas fuentes en el Partido Socialista que decían, hombre, es un poco rocambolesco, si el PSOE quisiera abstenerse, tendría que abstenerse con luces y taquígrafos, no puede jugar a esos juegos.
pero lo cierto es que esa opción ha empezado a planear, ¿no? Bueno, veremos a ver si el PSOE consigue mantener esa oposición, incluso en la segunda sesión de investidura, que, como digo, ayer ya hablábamos aquí, en las portadas de los periódicos lo recogían, probablemente tenga lugar después de las elecciones vascas, lo que posibilitaría el apoyo del PNV, ¿no? Bueno, todo eso lo veremos más adelante. De momento son muchas especulaciones. Lo que sí que no es una especulación es la disposición de Ciudadanos a negociar, lo que sea, como sea, con Mariano Rajoy. Nos ha llamado mucho la atención. Hemos pasado del no al no pero veremos, del no pero veremos a vamos a abstenernos por responsabilidad, pero solo una abstención, y de esa abstención hemos pasado a la negociación por el sí. Ayer, Ciudadanos. El documento que estamos tratando de construir de forma conjunta recogerá todas esas medidas y condiciones que yo les decía que facilitarían o posibilitarían que Ciudadanos votara afirmativamente al proceso de investidura del señor Mariano Rajoy. All my breath, there's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out. Así que ahora Ciudadanos se plantea incluso votar un sí al gobierno de Mariano Rajoy. Una cosa bastante escandalosa lo del gobierno de Rajoy, porque se nos van olvidando cosas, ¿no? Ayer por eso quería que cuando comenzamos en estos programas especiales veraniegos, quería que lo hiciéramos hablando con uno de los titiriteros, ¿no? Detenidos, ya le escuchasteis, porque creo que retrata muy bien el tipo de gobierno que hemos tenido encima de la mesa y que ahora, como lobos con piel de cordero, nos anuncian diálogo, comunicación, construcción. Pero hemos tenido lo que hemos tenido. Bueno, decía, también hemos escuchado a Ana Oramás, dispuesta a lo que sea, dijo. A diferencia de otras fuerzas políticas como Ciudadanos, sí estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a hablar de cambio en las políticas de Estado sociales, en la LOMCE, en la reforma laboral, en el sistema de pensiones y en el sistema de financiación autonómico. Así que Coalición Canaria dispuesta a hablar de lo que sea. Pero claro, luego nos encontramos con que hay otras opciones, que curiosamente nadie coloca en las portadas de los periódicos. Llamadme desconfiado, pero no resulta muy raro. Pero sigue habiendo otras posibilidades, sigue habiendo otras opciones. Y ayer el encargado de recordarlo fue Alberto Garzón. Dijo: Pedro Sánchez puede ser presidente del gobierno si quiere y lo busca. Nosotros creemos que Pedro Sánchez podría ser presidente del gobierno con un apoyo parlamentario que genere más simpatías que Mariano Rajoy. Por lo tanto, efectivamente sí. Hay que decir que es falso la idea de que hay que elegir entre Mariano Rajoy o elecciones. Es un falso dilema, no es correcto, no es cierto. Y todo esto, todas estas declaraciones se producen en el contexto de esa negociación que se está viviendo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Dice el periódico El País esta mañana que Ciudadanos y el PP han chocado por el empleo al inicio de la negociación, que los partidos discrepan sobre los tipos de contrato laborales y la legislación para los autónomos, pero en el fondo todos sabemos que hay mucho ruido en estos titulares, en estas interpretaciones, porque la negociación está hecha, ¿no? Y más allá de los detalles, los flecos, cuál es la fórmula, la solución, lo que parece evidente es que Ciudadanos está dispuesto a apoyar al Partido Popular, sea como sea. Dice El País que los juicios por corrupción complicarían a Rajoy una nueva investidura, que si decide presentarse una vez fracasada la investidura de la próxima semana a un segundo debate en octubre tras las elecciones gallegas y vascas, el calendario de juicios por corrupción que está vinculado al Partido Popular le complicaría la negociación para recabar apoyos, porque la vista oral del caso Gürtel se va a iniciar el 4 de octubre, después el 23 de septiembre arrancará el juicio de las tarjetas Black y en otoño también concluirá la investigación de la trama púnica, dice el periódico El País. Así que Mariano Rajoy se puede encontrar con que convoca una segunda sesión de investidura allá pasadas las elecciones vascas y de pronto encontrarse con que esa sesión de investidura venga enmarcada en todos los periódicos por titulares sobre la Gürtel, la púnica, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, desde luego, es evidente que complicaría notablemente el calendario electoral. Bueno, eso en lo que se refiere a esa posible sesión de investidura, que, como digo, no toda la prensa enfoca de la misma manera, porque lo que sí que estamos observando también es una enorme presión mediática para que Mariano Rajoy obtenga
apoyo, ¿no? Lo encontramos prácticamente en todos los medios de comunicación impresos, ya lo habéis visto a lo largo del verano, y además retratado en diferentes formas y colores, porque en el ABC, por ejemplo, nos encontramos un titular hoy: una España en funciones al margen de las grandes decisiones europeas. Merkel, Hollande y Renzi diseñan una estrategia común para refundar la Unión Europea tras el Brexit. La canciller alemana, el presidente francés y el primer ministro italiano se reunieron ayer en la isla de Ventotene, en el Golfo de Nápoles. Por cierto, es que la fotografía no es la que lleva el periódico ABC, pero impresionaba mucho ayer porque la foto se la hicieron frente a un portaaviones militar. Y entonces pretendían dar una imagen de unidad y firmeza en la Unión Europea, en una Unión Europea que se está deshaciendo como un azucarillo, o que ha empezado a deshacerse como un azucarillo. Yo no sé si la elección de esa imagen frente a un portaaviones es la más apropiada, ¿no? Que es precisamente la que lleva en su portada hoy el periódico La Vanguardia, caminando sobre la cubierta del portaaviones, el trío del Garibaldi. Renzi, Merkel y Hollande prometen dar un nuevo impulso a la Europa unida, y lo hacen desde un portaaviones militar. El Brexit y el terrorismo son las cuestiones más espinosas que deberán abordar los líderes europeos en el nuevo curso político, dice La Vanguardia, y Sarkozy lanza su candidatura al Elíseo. Sabéis que se va a presentar de nuevo, y lo ha anunciado a través de la contraportada de un libro que va a presentar. Es un libro, fijaos cómo está cambiando la política, es un libro que contiene su programa electoral. Dicen que que engloba su programa electoral, va a aparecer ahora, es de próxima aparición, y en la contraportada viene el lanzamiento de su propia campaña, ¿no? El lanzamiento de su propia candidatura. En fin, dice el periódico La Vanguardia: Sánchez también negará el apoyo a Rajoy tras el 25 de septiembre. La cúpula del PSOE asegura que el no se mantendrá pasadas las elecciones vascas. El PP y Ciudadanos chocan por el contrato único y por los autónomos, dice La Vanguardia. Guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Mientras se suceden las negociaciones, vemos también cómo el Partido Popular se mantiene en sus 13, dice hoy el periódico El Mundo. El PP no quiere apartar a los imputados si no hay gobierno. Ciudadanos pretende que se marchen en cuanto haya acuerdo, pero los populares no asumirán el pacto hasta que Mariano Rajoy sea investido. Las discrepancias sobre el contrato único también ralentizan la negociación, dice el periódico El Mundo. Y esta noticia a la que me refería, Sarkozy, que vuelve a postularse como candidato a la presidencia de Francia. Me hizo mucha gracia, lo habéis escuchado en la apertura, en la introducción. Algunos medios de comunicación internacionales, Russia Today, por ejemplo, están recogiendo las dudas de Mariano Rajoy. No sabe si tendrá gobierno, y decía Russia Today, bromea Rajoy con que puede que no lo tenga hasta el año 2020. Y ahora que el mundo del deporte mira ya a las Olimpiadas de Tokio del 2020, el presidente del gobierno español en funciones ha aprovechado la ocasión para hacer un paralelismo con la situación política del país. Hacer un paralelismo con la situación política del país, diciendo que no sabe si habrá gobierno hasta el año 2020. Pues todo depende de usted, porque claro, Mariano Rajoy siempre se parapeta tras la responsabilidad y dice, por cuestiones de responsabilidad, el Partido Socialista tiene que abstenerse por cuestiones de responsabilidad, porque el país no puede seguir en esta situación de indefinición. Pues ya sabe, Puente de Plata tiene por delante. Hold my hand and take my breath. Claro, es que esto me ha llamado la atención. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Pilar del Río. Por la tarde estuvimos charlando un ratito, presidente de la Fundación Saramago, y sabéis que somos muy amigos y charlamos de vez en cuando. Ayer estábamos hablando por teléfono y me decía, claro, es que, dice, me sorprende la mirada que se está instalando en algunos lugares como si fuera un drama votar por tercera vez. Y votar no es un drama. Y es verdad, ¿no? Había un tuit muy simpático de alguien que decía: qué vergüenza, nos vuelven a enviar a las elecciones, los ciudadanos no quieren eso, con lo costoso que es dar un paseo para echar una papeleta en una urna. Es verdad, ¿no? Han conseguido instalar el gran drama de la nueva convocatoria electoral. ¿Cómo pueden empujar a los españoles ante esto? El drama de la democracia, el drama de echar una papeleta en una urna. Hay algo de engaño en esto, ¿no? Hay algo de construcción del
del relato. Bastante escandaloso, ¿no? Y no pasa nada, al contrario, es una auténtica fiesta, ¿no? El hecho de que se pueda volver a votar. Dice 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, dice Elena Noruega, dice, no, lo que es un drama es dejar de votar. Eso sí es un drama. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, 627-002-002. Buenos días, reverendo. Buenos días, parroquianos. Bueno, pues se acaba el verano. Ya vuelven los días más cortitos, el otoño, la rutina diaria y la cafetera. Es una buena noticia, porque la verdad es que os había echado de menos. Saludos para todos y a los que estáis por ahí que no acabáis de decidiros, animaros y haceros la idea que hoy día, si queremos una prensa, unos diarios, una radio crítica, que diga lo que ocurre, que diga una versión que no sea la oficial, que no sea propaganda, habrá que acabar haciendo un esfuerzo y al que pueda, que lo haga. Venga, echaros al monte, seros mecenas. Saludos para todos, abrazos. Te lo agradezco, Félix, pero tampoco convirtáis los mensajes en llamadas. Os lo agradezco mucho, de verdad, porque es verdad, seguimos en torno a los 700 mecenas, 700 suscriptores y tenemos que llegar a 1000. Os agradezco el empuje y la ayuda, pero tampoco hace falta que convirtáis las llamadas en eso, porque luego alguien dirá, oye, ¿qué pasa? Tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, es necesario y mientras estamos luchando por ello, pues lo seguiremos haciendo, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia allí donde estés y no estás sola. There I go, just staring myself down. Fernando. Radiocable.com. Bueno, ayer os conté que estos días he tenido la oportunidad de visitar el Maestrazgo y allí me encontré con algunos amigos de la Resistencia Cafetera, entre ellos Alberto Salesa, que es oyente de este programa, es enfermero en el MAS, muchos le conocéis por Enfermero Salesa en Twitter, es enfermero en el MAS de las Matas, vive entre Castellote y Cuevas. Enfermero Salesa, Alberto, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, que sepas que me encantó conocerte y sobre todo tuvimos la oportunidad de conversar sobre las dificultades por las que están pasando algunos pueblos del Maestrazgo y que en realidad retratan las dificultades que pasan los pueblos de interior y la manera en la que se están despoblando, ¿no? Y me decías, por ejemplo, está pasando en Cuevas, ¿no? No hay suficientes alumnos para los colegios y cuando desaparece un colegio, desaparece un pueblo. Sí, es que es así de duro porque el único aliciente que puede tener una familia para ir a un pueblo es que tenga los servicios mínimos, entre ellos, indudablemente, un colegio para sus hijos. Entonces, en cuanto cierras un colegio, ya cierras la posibilidad de que en ese pueblo pueda aumentar la población. Claro, y aquí os afecta especialmente cuando se cambia la normativa, por ejemplo, sobre el número de alumnos al que debe dar clases un profesor. Correcto, y incluso en Teruel tenemos ya unos ratios especiales de población. Te estoy hablando que un colegio se mantiene abierto ahora con 3 alumnos. O sea, que es una cosa un poco que puede parecer marciana a los pueblos que son grandes, pero aquí estamos hablando de pueblos de 50 habitantes. Cuando esa ratio aumenta a 5 o 6 alumnos, pues pueden cerrar perfectamente en el Maestrazgo, pueden cerrar 5 colegios. Luego hay una cosa muy llamativa que a mí me gustó mucho descubrir, y es que en muchos de los colegios los alumnos comparten aula de diferentes edades, diferentes cursos, ¿no? Lo cual obliga a los profesores a hacer verdaderos equilibrios para tratar el programa académico, ¿no? Sí, son escuelas unitarias. El profesor suele ser un profesor de una cierta especialidad, de educación física, inglés, y él les da a todas las edades y todas las materias. Sí que es verdad que hay algún profesor itinerante que ayuda,
pero bueno, el tutor es el que tiene que dar todas las asignaturas y a todas las edades. Oye, y Alberto, claro, vemos pueblos como Cuevas, donde que me estuviste enseñando, sitios maravillosos, pero muy alejados de los grandes núcleos urbanos y donde hay muy pocos habitantes ya, ¿no? ¿Cómo es la vida en invierno? Pues en invierno la vida es pasear por las calles y prácticamente no ver a nadie. Es triste, pero es así. En invierno estamos viviendo 40, 50 personas y cuando cae la noche a las 5 de la tarde, la verdad es que da la sensación auténtica de pueblos fantasma. Es una tristeza tremenda. Claro, porque muchos de vosotros estáis pidiendo que la gente vuelva a recuperar la vida de pueblo, vuelva a recuperar a llenar las calles de los pueblos. Sí, yo por suerte he encontrado la manera a mí me encanta vivir en el pueblo y he encontrado la manera de volver aquí, pero no es el caso más habitual, porque aquí la población, el 40% de la población supera ya los 64, 65 años. Creo que hay un término que es demográficamente terminal. Es que es duro decirlo, pero es así. Es una población muy envejecida. Entonces es muy difícil, la manera de repoblar estos pueblos es muy complicado. ¿Y qué es lo primero que se necesita? Pues yo creo que se necesita un cambio en las políticas a la hora de crear empleo directamente, porque tenemos pueblos muy bonitos, pueblos en los que se están restaurando castillos, se están haciendo pabellones para que no juegue nadie, porque no hay niños. Entonces yo creo que todo va en la dirección de que las políticas tienen que cambiar, ya no en arreglar los pueblos, sino en repoblarlos, porque si no directamente vamos a tener escaparates para los meses de verano. Claro, porque en verano se llenan muchos de estos pueblos, pero luego llega el crudo. En verano estamos hablando de mi pueblo de 50, 60 habitantes, puede llegar a 500. Tú además vives entre varias poblaciones, hay una gran responsabilidad institucional, se ve, y los recortes afectan directamente. Se ve, por ejemplo, en los servicios sanitarios que se prestan. A mí me sorprendió mucho, lo contaba ayer a María Deportes, que le dio un pequeño derrame, lo cuento para la audiencia porque Alberto lo conoce perfectamente, porque lo hablé con él esos días. Le dio un pequeño derrame en el ojo y tuvimos que buscar un médico. Y Alberto me dijo, pues es que para buscar un oftalmólogo vais a tener que iros, si no a Zaragoza, tenéis que iros al Cañí durante unas horas muy concretas, porque solo hay oftalmólogo a unas horas muy concretas en ese hospital. O sea que luego los propios servicios sanitarios se resienten de los recortes que se están produciendo, tanto que obligan a viajar durante horas para buscar un médico concreto, ¿no? Sí, aquí disponemos solo de un hospital comarcal, aparte de unas distancias, que estamos hablando de distancias, depende de qué poblaciones, de hasta 2 horas hasta el hospital. Y allí no hay servicio de UCI. Muchos especialistas como el oftalmólogo, otorrino, solo están disponibles por las mañanas, no tienen guardias. Entonces, si te pasa algo fuera del horario de mañana, pues te has de desplazar a Zaragoza, que es el siguiente hospital de referencia, que está a 1 hora y media prácticamente de los núcleos grandes. De los núcleos pequeños está a más de 2 horas. Esto me impresionó mucho porque estamos hablando de pueblos que son pueblos importantes y que no tienen ese servicio médico y que además retratan que los recortes afectan a las vidas, porque evidentemente trasladarse 2 horas entre un lugar y otro para una urgencia supone la vida o la muerte en algunos casos. Esto hay que entenderlo así, ¿no? Oye, Alberto, de todas maneras, claro, vosotros os habéis movilizado, hay gente joven en diferentes pueblos que os juntáis con mucha frecuencia y hacéis iniciativas que son muy interesantes. Yo contaba ayer que me invitaste a un concierto, estuvimos en un concierto allí en Cuevas, en una iglesia derruida. Cuéntanos esto porque además la gestionáis a través de una asociación, organizáis allí dentro conciertos y el marco es absolutamente mágico. Pues es una asociación cultural que creamos hace muchos años, la verdad es que no recuerdo hace cuántos años, para proteger un poco el patrimonio histórico del pueblo, porque la verdad es que tenemos un pueblo precioso, pero el mantenimiento de todo lo que tenemos dentro, de un horno antiguo, de las iglesias, etcétera, pues la verdad es que era muy difícil. Entonces, a través de esta asociación, pues hemos logrado mantener un poco ese patrimonio y dinamizar un poco la vida del pueblo, sobre todo en verano, porque ahora es cuando hay gente para poder disfrutar de todas las actividades que podemos realizar. Una de ellas es el concierto que llevamos ya, pues creo que 10 años realizándolo, y la verdad es que es una auténtica maravilla, porque viene gente de todos los pueblos de alrededor y bueno, ya lo pudiste ver que es algo mágico esa noche. El sitio es maravilloso, desde luego. Pero bueno, la zona es fabulosa. Allí Cuevas de Cañart, está Castellote, por supuesto, el embalse de Santolea, donde yo me pierdo ahí cuando puedo remar. Molinos, que es un pueblo precioso. Las grutas de cristal. Tenéis una región que es verdaderamente envidiable.
Así que, bueno, Alberto, que quería hablar contigo, nada, un segundo, saludarte. Ya ves que tengo cierta nostalgia. No han pasado 2 días y ya tengo nostalgia. Que quería saludarte, pero me impresionó mucho lo que me contabas de la despoblación de los pueblos allí. Oye, por cierto, tú eres enfermero. Ayer los enfermeros consiguieron un trending topic. ¿Lo has seguido esto? Sí que lo he seguido. Además llevo mucho tiempo siguiéndolo, porque ya de hace unos años incluso, es los colegios de enfermería, que tú cuando acabas la carrera pues te obligan a pagar una cuota colegial para poder trabajar, y creo que son unos 200 euros, y en Asturias y en Madrid las enfermeras pidieron cuentas de cómo funcionaban esos colegios. Entonces, al pedir cuentas de cómo funcionaban esos colegios profesionales, se han dado cuenta que que había gente en el cargo durante 20, 30 años, sin elecciones, con unas cuentas opacas, tremendas. Entonces los han llevado a juicio. Esto ya lleva mucho tiempo, lo que pasa es que creo que esta semana ha salido en Interview y entonces se ha dado como mucho más eco de nuevo. Esto va a rachas y ahora se ha dado mucho más eco de nuevo, pero ya llevan mucho tiempo en lucha. Además nos pedían que nos hiciéramos eco, así que te lo agradezco mucho. Alberto Salesa, oye, hablaremos de vez en cuando para ver cómo va la vida por allí, ¿te parece? Perfecto, cuando quieras. A mí que pongas voz a los pueblos pequeños, ya sabes que me encanta. Es maravilloso. Un abrazo muy fuerte, Alberto, cuídate. Oye, un abrazo a toda la resistencia. Venga. Radiocable.com. De Fridonia, que además me decía Alberto Salesa estando allí, es que os podéis imaginar el sitio. Resulta que es una iglesia cuya cúpula no está, tiene algunas paredes que están en ruinas, solamente con algunos bloques de piedra, y entonces empieza a caer la noche, se ve la luna apareciendo entre las ruinas, la gente del pueblo se acerca y de pueblos de alrededor con algunas sillas debajo de la mano, debajo del brazo, las colocan en el centro y en la parte donde suele estar el altar colocado, que ahora crecen unas hierbas, el suelo, os imagináis, es arena y restos de las piedras y entonces en la parte del altar colocan un pequeño escenario y allí vienen grupos, cantautores, vienen poetas y ayer, antes de ayer, hablando con Alberto Salesa, antes de ayer, cuando estaba todavía en Castellote, me decía Alberto, dice, tenemos que conseguir que venga Fridonia. Que además creo que Alberto les había puesto ya un mensaje, que sería un marco absolutamente espectacular para un lugar como ese. Nos dice Hab Balfrey en Twitter, dice, estáis hablando también de los problemas de la gran región geográfica de Castilla con su enorme despoblación, porque esto pasa en muchos lugares de España, no solamente pasa en Aragón, en el Maestrazgo, también algunos de los mensajes que estáis enviando en Galicia. Dice Jorge Ferrer también, dice, qué agradable oír esta denuncia clara y explicada de la despoblación en Teruel. Óscar dice, en Galicia también los tenemos cada vez más, sitios preciosos, pero casi vacíos. Y luego nos están llegando un montón de fotografías preciosas de pueblos. Josefina Valencia nos envía uno, Guadalest, pueblo
museo. Es que hay pueblos maravillosos en entornos, en parajes fabulosos que poco a poco se están vaciando, que están prácticamente llamados a desaparecer, ¿no? A quedarse convertidos en postales despobladas. Y luego esto que nos contaba Alberto Salesa, ¿no? Cuando cierras un colegio en un pueblo, cierras la posibilidad de que aumente la población en ese pueblo. Si cierras un colegio, estás cerrando un pueblo, ¿no? Qué metáfora tan interesante paralelamente, ¿no? El hombre es un ser que pregunta. Desde que nacemos comenzamos a preguntar. Y no solamente cada uno de nosotros, sino también todos los hombres y todos los pueblos, todas las sociedades. Cada hombre oculta un desconocido. Quise penetrar en mí mismo y desenterrar a ese desconocido, hablar con él. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Feliz cumpleaños. No sé qué he hecho ahora. Buenos días, Fernando. Buenos días, cafetera. Bueno, ya de vuelta por España y escuchando que el drama no es votar. No, si el drama no es votar, eso está claro. El drama es que con lo que cuesta movilizar a la izquierda para las convocatorias electorales, como se vio en el 2000, como se ha visto ahora, pues a lo mejor votamos por tercera vez y con un par de casos de corrupción tenemos a Mariano Rajoy con absoluta otros 4 años más, y eso sí que sería un drama. Ya, este es un chiste además que ha circulado mucho este verano, ¿no? Que decían por WhatsApp, otro caso de corrupción y Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta, ¿no? Y con esto sí. Bueno, se vende pueblo minero, no hay ningún cartel en mayúsculas que lo advierta, pero Ciñera de Gordón en León es un pueblo en venta. 128 viviendas unifamiliares, nos envía Iria. A raíz de este hashtag nos están llegando la cafetera Pueblos Vacíos, nos están llegando también numerosas historias sobre otros pueblos que se encuentran en situaciones parecidas, ¿no? Buenos días, Resistencia. Os invito a conocer Serranía Celtibérica, un colectivo que incluye pueblos de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Esto incluye una extensión de 63.000 kilómetros con una población de 487.417 habitantes y una densidad de 7,72 habitantes. De sus 1.263 municipios, de los cuales 556 tienen menos de 100 habitantes. En el resto de España, de 100 habitantes, hay 514. Estos datos nos presentan una situación de despoblación extrema. La Serranía Celtibérica comparte con la zona ártica de los países escandinavos la mayor despoblación de la Unión Europea. Pues ahora que dices eso, Carlos, había quien me decía estos días allí en Aragón, decían, es que somos una región similar al de las grandes estepas en el norte de Europa, con la misma población, ¿no? Lugares, claro, allí uno puede buscar los aspectos más positivos, lugares donde encontrar refugio y tranquilidad, pero eso tiene produce enormes problemas para la población y la gente que vive allí, ¿no? Porque había gente, especialmente la gente joven, que decía, es que no queremos que esto desaparezca, es que no solo es nuestra historia, nuestra familia, nuestra vida, nuestra infancia, es que son parajes absolutamente maravillosos que hay que proteger, ¿no? Resistencia. Qué importante es poner voz a los miembros de la Resistencia. Encantada de escuchar a Alberto, y qué importante es poner el foco en esas cosas pequeñas que no salen en ninguna portada. Y qué importante es la cafetera,
para todos. Un beso. Este ritmo que crea la música de Fridonia con este tema, pero no vamos a dejar que algunos bajen la guardia. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en Radio Cable. Sí, los Tennessee, amigos, para poner música y ritmo a este tramo del programa, en estos programas mañaneros del mes de agosto, donde también nos invaden otras cosas. Intentamos alejarnos un poquito de la perspectiva más política. Ya habrá oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Siempre informando, Fernando Berlín, a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. Gestos como este son los que te hacen grande, Fernando. Empezar la temporada con los titiriteros es muy grande. Un abrazo. Vale, pero eso era de ayer. Ha sido culpa mía que he lanzado el audio. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah. Antes de seguir, tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa, estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo. Estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión.
sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues así nos vamos a marchar en calma y con tranquilidad. Yo me voy a buscar el pequeño Fer y los que estéis de vacaciones tenéis oportunidad de estiraros un poco más, abrir un libro, tomar un café, dar un paseo, comer con amigos. Los que estáis trabajando, algunas personas están trabajando también. Hay quien tendrá las vacaciones después o incluso quien no tendrá vacaciones. Pero bueno, el verano siempre se vive en todo caso de una forma especial, independientemente de dónde lo vivas, porque las ciudades se vacían, los pueblos se llenan, las familias se acercan, en otros casos se alejan por la convivencia. En fin, de eso ya hablaremos otro día. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía aquí en La Cafetera, en este horario tan raro, pero a la vez tan especial, tan curioso para juntarnos por la mañana a las 10:30 de la mañana, entre las 10:30 y las 11:30. Buen día a todos, pasadlo en grande, como dice Ángel Trianero. Él se va a la feria de Almería, el resto pues tendrá alguna actividad pendiente. Muchas gracias a todos. Mañana volvemos a las 10:30 otra vez, 10:30 en estos días. Luego ya cuando volvamos al horario normal ya avisaremos con suficiente antelación. Disfrutad, pasadlo bien. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Escuchas La Cafetera, no estás sola. Hasta mañana. And I know what I must expect from myself. Gotta give. And there's nothing left to give. I've got to try. And there's nothing left to try. I've got to love. When there's nothing left to love, I've gotta reach my hands up to an empty sky.